limones sutiles para hacer ceviche, inmensos limones. Muy bien. Entonces, ese era para aprendizaje de las enfermedades de las plantas, el Fuchsia graminis tritici, qué planta ataca, a la cebada, qué enfermedad le ataca. Hay un curso que se llamaba el curso para ser médico de las plantas, ¿no? Entonces, había que saber mucho de microbiología. Había el estudio, después había el de los insectos. Los insectos son los que atacan a las plantas como plagas, pues, y se comen las plantas, se comen las raíces, atacan y hay que luchar contra los insectos. Y había que aprenderse, pues, las diferentes clases de insectos que hay en todo el Perú. Parecía los insectos, parecía que iban a dominar el mundo, hasta ahora. En la selva, si vas a la selva y estás en el monte mismo, en el campo, no te puedes sentar en ningún lugar porque ahí aparecen las hormigas. Las hormigas aparecen donde sea. Peor si tienes un caramelo que te has olvidado de sacarle del bolsillo, hay un caramelo donde sea, si te invaden por el caramelito. Entonces, el estudio de los insectos era, pues, por su aparato, cómo se distinguían, por su aparato bucal, chupador, masticador, picador. Había que aprenderse de memoria eso. Diferentes órdenes de todo el reino animal, los insectos son los que dominaban. No sé si ustedes saben, a veces ustedes mismos dicen, eres un vulgar insecto, como insulto. ¿Cuál es la característica de un insecto? ¿Alguien sabe? ¿Por qué yo puedo distinguir que un animalito es un insecto? Por dos características importantes. Porque tienen tres pares de patas. Un insecto siempre debe tener 3 pares de patas y 2 pares de alas. 2 pares de alas. Esa es la característica de un insecto. Entonces les pregunto, ¿una araña es un insecto? No, es un arácnido. Arácnido. ¿Y por qué no es un insecto la araña? Porque tiene 8 patas. Tiene 4 pares de patas. Chica, hay una araña en la sierra que se llama la viuda negra, que tiene un escudo rojo en la espalda, es negra, bien negrita, chiquita nomás de medio centímetro, pero tiene 4 pares de patas y tiene un escudo rojo, bien rojo en la espalda. Esa es la famosa viuda negra. Es tan venenosa que si una vaca se come una viuda negra, se muere. O sea, puede matar un toro. Hasta donde yo conocí, la viuda negra no tenía antídoto después de una picada. La araña, de una araña. No hay antídoto, muy venenoso. Muy bien, entonces parecía pues que los insectos iban a reinar el mundo. Por ejemplo, ustedes conocen una mosca. ¿Una mosca es un insecto? Sí. Tiene 3 pares de patas. ¿Y cuántos pares de alas? Tiene 2. ¿Seguro? 2 pares. Sí. Pero yo, todas las moscas que yo atrapé tenían un solo par nomás. Eso es cuando te molestan ahí a la hora de almuerzo, y con el matamosca y listo. A ver, analiza cuántos pares de alas. Un par de alas. Muchas pares. Si uno las puede chapar vivas, sí, y las analiza, ¿no? Un par de alas nomás tiene. Pero si es un insecto y tiene 2 pares de alas, lo que pasa es que el segundo par de alas está escondido debajo de ese par de alas, bien chiquita, y es un par de alas atrofiada, y que se llaman balancines.
en la mosca. Balancines. Y sirve para equilibrar el vuelo de la mosca. Para equilibrar. Son los balancines. Entonces, sí es una mosca. A ver, ¿la cucaracha es una mosca? Digo, ¿un insecto? Sí, algunos tienen alas. ¿Hay algunas cucarachas que no tienen alas? Algunas me has dicho. La voladora. ¿Has agarrado una cucaracha? ¿De dónde? Por mi casa. Nosotros nos hacían agarrar cucarachas. Pucha, íbamos a los desagües, pues, pucha, agarrar a cucaracha para presentarlo al insecto y analizarlo, pero al milímetro. Nos hacían agarrar sapos y yo le tengo aversión al sapo. Yo no puedo ver un sapo, una rana, nada, ni siquiera en televisión, ni siquiera en dibujo. Se me escarapela el cuerpo, ¿no? Tengo aversión. Debo haber tenido algún problema de chico con unos sapos, así, no puedo ver un sapo, no puedo. Sin embargo, en la agraria, la primera práctica del curso de zoología era comprar un sapo de 15 soles de San Fernando, la avenida Grau, y llevarlo vivito y analizarlo por el aparato circulatorio, digestivo, respiratorio, todo, crucificarlo en una maderita con 4 clavitos ahí y abrirle con un bisturí. ¿Cómo hacías tu bisturí de estudiante? Con una gilet nomás lo partías en 2 y lo amarrabas en un palito. Ese era tu bisturí. Y lo abrías al sapo. Pero previamente lo dormías al sapo con un poco de formol. Le abrías la boca así. El primer paso para la práctica de zoología es agarrar el sapo a mano, vivo, abrirle la boca y ponerle formol en un poco de algodón para dormirlo al sapo. Luego lo amarrabas en los 4 ángulos de la tablita, tamaño A4 más o menos, y abrirle pues la barriga, todo, analizar su aparato circulatorio, digestivo, sin matar al sapo. No tienes que matarlo. Si el sapo se muere en ese estudio, el profesor te jalaba. ¿Y cómo sea? Porque su corazón tenía que seguir latiendo, ¿no? Y entonces algunas chicas a veces se olvidaban no le ponía mucho formol al sapo, y cuando estaba totalmente destripado el sapo así, saltaba a veces con las tripas al aire, saltaba, gritos y todo. Y esos profesores eran, digamos, cicutas, como se mataban de risa los profesores. Muy bien. Al final el profesor te decía, ya hemos terminado la práctica, todo. Ya, profesor. Muy bien, entonces ahora sí pueden matar al sapo, y le dabas un piqueito nomás al corazón, ¡pac!, para que muera el sapo. Listo. Todo eso era el curso a la siguiente clase ya no era un sapo, era un cuy, había que llevar. Después, en entomología tenías que llevar una cucaracha y analizar toda la cucaracha, pero al milímetro. Entonces, eran cursos que había que aprenderse con mucha memoria, mucha memoria. Por ejemplo, las libélulas que ustedes conocen, está el orden Odonata. Las moscas son los dípteros. Las hormigas son insectos, los himenópteros. Las mariposas son del orden Lepidópteros. Es decir, había que estar de memoria. Para mí la memoria era mi enemigo número 1. Entonces dije, creo que me voy a salir de agronomía otra vez. Pero ya no puedo estar cambiándome de facultad cada rato, ¿no? Hasta que fui analizando y encontré pues el departamento de suelos de la Facultad de Agronomía. Y ahí me gustó suelos, justamente porque no se aprendían las cosas de memoria. Por ejemplo, decía el profesor, atento ustedes ahí, muchachos. Voy a subir por ejemplo, el profesor decía, en el departamento de Piura hay un sitio que se llama El Quirós. El Quirós. Y por esos años se quería hacer una irrigación en la zona del Quirós, en el departamento de Piura. Pero era un bosque de algarrobos.
había bastante algarrobo. Entonces sí, tenemos que hacer una plantación de caña de azúcar ahí, pero tenemos que eliminar las plantaciones de algarrobo. Ya, había que se tumbaron todos los algarrobos. Se hizo un canal de riego bien bonito de cemento, un canal de riego para llevar agua y regar después la caña, regar. Y cuando estaba bien bonito de cemento, concreto armado, muy bien un canal grande, bien ancho, de unos 3 metros de ancho, se soltó el agua y ¡brum! Se chupó el agua, se perdió el agua. O sea, todo el agua que llevaba ese canal no iba a alcanzar para las necesidades de agua de la caña de azúcar en esa zona. Cuando comenzaron a regar, el agua se chupaba, desaparecía al toque. Había sido un suelo de textura arenosa. O sea, los ingenieros que han hecho eso se olvidaron de hacer un estudio de textura de los suelos. Y tumbaron los árboles, hicieron el canal de riego y cuando quisieron regar, todo el agua de ese canal hermoso, de ese canal, no iba a alcanzar, porque la textura era arenosa. Entonces, moraleja, antes de hacer cualquier estudio en el proyecto de plantaciones en la costa, hay que hacer el estudio de textura de los suelos y ver si es un suelo de textura arenosa, arena franca, franco arenoso, franco limoso, franco arcillo limoso, franco arcilloso, franco arcillo arenoso, franco limoso, franco. Entonces, ver todas las clases que se llaman clases texturales del suelo. Y eso no se aprende, pues se va razonando poco a poco. Y así me quedé en esto hasta recibirme, salí en la especialidad de suelos y ya finalmente ya en ONER hice el mapa de clasificación de tierras del Perú, de todo el Perú, con 2 años de campo. O sea, me la pasé, les contaba, 2 años saliendo. Durante 2 años me pagaron todos los días viáticos. Entonces, con eso conocí bien el Perú, por eso conocí el Perú, con ese mapa de suelos. Y ahí están los estudios de clasificación de tierras en la biblioteca de Yauyos. Ya vamos a ver, cualquiera que quiera hacer un tipo de revisión bibliográfica, me dice dónde queda el Ministerio de Agricultura. Ya no, pues la ONER ha desaparecido, donde trabajamos. El departamento de suelos era muy bueno. Las muestras de los suelos de cada horizonte lo enviábamos a la universidad y pagábamos, pues, porque los proyectos tenían financiamiento para el análisis de suelos. Bien, finalmente me quedé pues en suelos, porque es una zona es un tema que me gusta. En el campo no se aprende a cosas, se razona. Espero que sea así para ustedes. Muy bien. Entonces, sí, dígame, señorita. Tengo una consulta. Todo ese estudio que usted ha realizado está en la plataforma, o sea, es algo que nosotros también lo podemos revisar. No sé si estará en la biblioteca de la escuela o de la universidad. Debe estar, pero saben, si tienen interés de eso, de estudio, está en la biblioteca del Ministerio de Agricultura. ¿Dónde queda esto? Tome nota. En el Jirón Yauyos. ¿Dónde queda el Jirón Yauyos? Todos deben conocer la Plaza Bolognesi. Hay una avenida que se llama Guzmán Blanco, que se dirige hacia 28 de julio. Sí. ¿No? Hacia acá. Entonces, yo parto de la Plaza Bolognesi por la avenida Guzmán Blanco, voy en dirección a 28 de julio.
Pero una cuadra antes de llegar a 28 de julio, una cuadra antes, hay una transversal hacia la izquierda. Ese es el Jirón Yauyos. Y hay un edificio todo viejo, tío, que es el Ministerio de Agricultura. Ahí está los estudios de suelos que ha hecho la ONER a través de su historia. Casi toda la costa, gran parte de el 60% del país había sido estudiado por la ONER. Así es, con análisis químico, físico, todos sus informes ahí están con fotografías de cada perfil, pues, por si acaso si tienen, y ahí, si alguien va a ir, me pregunta y yo les doy el nombre de algunos ingenieros que han sido mis discípulos también, pero que ahora ya son ingenieros pues recibidos, que han mejorado las cosas, todo eso, y siguen haciendo estudios de suelos, ¿no? Ahí queda. Por si acaso, y el nombre está así con estudios de suelos del Perú, así con ese título. Clasificación de las tierras del Perú, el estudio por capacidad de uso mayor. Estudio de capacidad de uso mayor. Eso lo vamos a estudiar, este tema, al finalizar el curso. Y ahí está en las carátulas, en la segunda página, qué ingenieros han desarrollado eso, y ahí debe estar mi nombre, seguramente. Ya, profesor, gracias. Cualquier cosa, y me avisan, y yo hasta le podemos llamar o toman mi nombre, porque esos ingenieros me conocen. Muchos han salido por primera vez en su carrera al campo conmigo, y sí, me tienen mucho aprecio, ¿no? Entonces, cualquier cosa yo les recomiendo. Ellos están obligados a servir al público, y ustedes van al público, y de repente hasta más tarde hacen práctica o se quedan a trabajar ahí, en fin, ¿no? O sea, muchos ingenieros geógrafos han salido conmigo al campo, entre ellos, por ejemplo, el profesor José Osejo, el flaco, hasta ha trabajado conmigo. No sé si lo conocen otro ingeniero, David Durán, también. Cualquier cosa, son geógrafos que han trabajado en la ONER. Bien. ¿Servido alguna otra pregunta? Muy bien, entonces son las 12. 15 minutos más y hacemos el classroom, ¿ya? Entonces acá tenemos diferentes clases texturales. Textura. Acá hay una cosa bien importante, presten atención en esta parte. ¿Cómo yo determino la textura de los suelos? Hay dos formas de calcular la textura de los suelos. ¿Cómo sé que un suelo es franco arcillo arenoso? ¿Cómo sé que un suelo es arcillo limoso? Entonces hay dos formas de calcular. Acá dice el 1, dice método práctico de campo mediante el tacto. Y el otro método es el método de laboratorio o el de Buyucus. Ahí está resaltado el Buyucus. Vamos a ver uno por uno. El método de campo es el siguiente. Nos vamos al campo y abrimos una calicata. Ya saben ustedes lo que es una calicata. Me voy a cualquier sitio, al Valle de Jaén, me voy al Zapayal, al Valle del Chillón, así, y hago una calicata. Esa calicata tiene mi lectura, determino los horizontes O, A1, ¿no? AC, horizonte B no voy a encontrar en la costa, no voy a encontrar. Horizonte C, y de repente, si tengo suerte, la roca madre. Muy bien. Y a cada horizonte le voy a sacar su textura, a cada horizonte de suelo. Ya saben lo que son horizontes de suelo. A cada horizonte le voy a sacar su textura. Pero no estoy pues con mi laboratorio en el campo. Entonces me voy a valer de la experiencia profesional de Yo, por ejemplo, he aprendido mucho de ingenieros más antiguos que yo era una esponja en el campo mirándolo cómo hacían, y poco a poco me fui capacitando.
Entonces, la primera forma de cómo sacar la textura de los suelos, o sea, medir el tamaño de las partículas del suelo en el campo, es mediante el tacto de mi mano, el tacto de mi mano. Entonces dice, se toma una porción del suelo entre los dedos, así, se humedece, para eso cuando uno sale al campo, el delegado tiene que llevar una botella de agua, grande, esa de 3 litros, agua de caño nomás. Y a veces uno agarra un poco de suelo y está seco, entonces hay que humedecerlo y hay que mojarlo, hay que hacer barro, para ese barro hacer entre las manos, entre los dedos, un barro. Y voy a comenzar ahí, caray, a desmenuzar el suelo hasta hacerlo masa. Y si ese suelo, como dice en la letra A, me raspa como líjar y me pongo al oído también suena como líjar, como raspado, ese es un suelo de textura arenosa. Eso lo estoy haciendo con el tacto, la mano. B, dice, es arcillosa si se siente pegajosa. Ya. Saco otro horizonte, otra muestra de horizonte y comienzo a mojarlo con agua igualito, hago una masa, barro, y si es pegajoso, plástico, o sea, lo agarro y hago una tripita en la mano, así, comienzo a frotar en la mano y hago una tripita, es plástico y no se rompe cuando lo doblo, ¿no? Ese es y no puedo, por ejemplo, un suelo de textura arenosa no puedo hacer eso, pero si es pegajoso, entonces arcilloso sí se puede. Es limo, un suelo limoso, de textura limosa, ¿cómo lo reconozco al tacto? Agarro un poco, lo humedezco y parece que fuera talco o harina, suavecito. No es pegajoso, no se pega, ni tampoco es áspero como la arena. Y así voy viendo, esa es la textura. Y eso no es tan preciso, porque la mano se puede equivocar. El ingeniero suelero, el edafólogo, cuando va a hacer los estudios, tiene que salir pues con su asistente de campo, se le paga, todo eso, sus botellas de agua. Y si no hay agua para sacar la textura, saliva nomás, pues, saliva. Que a veces el agua se acaba. Entonces comienzo a escupir y lo voy humedeciendo el suelo, así, ya hasta para poder sacar la textura del suelo. Entonces, voy a reconocer al tacto si es algo áspero, que es como lija raspa, es un suelo de textura arenosa. Si es suave como la harina o el talco, ¿qué textura será? Limosa. Y si es pegajoso, el tacto se pega, ¿no? Es pegajoso, yo hago mi tripita con la mano así, o lo doblo esa tripita así y no se rompe, es de textura Arcillosa. arcillosa. Ahora, yo me puedo equivocar porque las proporciones no las puedo medir en el campo con la mano, proporción de arena, proporción de porcentaje de arena, de limo, de arcilla. Pero más o menos, y lo apunto en mi tarjeta de notas. Ya vamos a ver cómo se utiliza esa tarjeta. Entonces, al cálculo, yo lo pongo la textura, hacia el cálculo. Para eso hay que tener, lógicamente, mucha experiencia, ¿no? A través de los años se va adquiriendo experiencia. Y puedo decir, este suelo es de textura franco-arcillo limoso, ¿no? Franco-arcillo limoso. O si no, un suelo arcillo limoso. Diferentes combinaciones. Entonces, yo lo apunto, pero tomo la muestra del suelo. Tomo la muestra del suelo de ese horizonte que estoy analizando.
Entonces, lo acumulo 1 kilo de muestra en una bolsa de plástico, le pongo su tarjetita para que no se me confunda y lo envío al laboratorio. El laboratorio cuesta, creo, alrededor de 80, 90 soles cada kilo de muestra. Y de esa manera, allá en el laboratorio, en la universidad, con otro método que se llama el método de Buyucus, van a calcular con más precisión la textura de los diferentes horizontes del suelo que he encontrado. ¿Está bien? Ese se hace en una probeta, con un tubo grande, y esa probeta tiene el nombre de Buyucus. Y en función de eso. Entonces, ¿qué pasa? Tengo el suelo, lo pongo en esta probeta. Esa probeta está, a ver, presten mucha atención. Esa probeta está graduada. Está graduada. Es una probeta de unos 30 centímetros. Un tubo de vidrio, ¿no? Es una probeta, pues. Y esa probeta está graduada. Desde su base hasta la parte de arriba. Y entonces le echo la muestra de suelo. Luego le pongo una máquina centrífuga y comienzo a agitar pues ese suelo. Le echo agua, perdón. Suelo y luego le echo agua. Y comienzo a agitar esa muestra de suelo con agua. Al agitarse se mezcló todo, ¿no? Se mezcló todo. Agita que agita. Ya le digo que se pare la agitación. Y entonces las partículas por gravedad se van a ir a la base de la probeta. Mi pregunta es, ¿qué partículas van primerito a la base de la probeta? Está bien agitada el agua, la probeta con el suelo. Agita bastante. Luego se para y se espera por tiempos. Y entonces ahí la probeta, es decir, es un suelo franco-arcilloso con precisión, suelo arcillo-limoso, etcétera, ¿no? Entonces, al agitar la probeta, listo, digo, paren la probeta. Listo, para la probeta y se tranquiliza el agua y comienzan las partículas del suelo a ir hacia el fondo. La pregunta, ¿qué partículas van primerito hacia el fondo? La arena. La más gruesa. Y por lo tanto, la más gruesa y por lo tanto la más pesada. Sí. ¿Ya? ¿Ya? Y todas van a ir al fondo hasta una altura de la probeta determinada, que está graduada, ¿no? Y luego, en segundo lugar, va a ir, ¿qué partículas? El limo. El limo. Y al final va a quedar casi en suspensión las arcillas. Entonces, como la probeta está graduada, es decir, la arena, la cantidad de arena ha llegado hasta 30%, porque la probeta está graduada de 0 a 100. Entonces, en un tiempo determinado, que ya han investigado eso, entonces está 30, eso quiere decir que el 30% de ese suelo es arena. ¿Está bien? 20% de limo y el resto va a ser arcilla, que no quiere caer la arcilla y mucha de la arcilla se mantiene en el agua en suspensión y no cae. Bueno, el resto ya será, entonces tenemos 30, 20, ¿qué más? ¿Para que llegue a 100? 50, ¿no? ¿Están atentos? Sí, profesor. Sí, profe. Ya. Entonces, ese suelo va a tener 30% de arena, 20% de limo y 50% de arcilla. Se va a mantener muchas de las partículas de la arcilla en suspensión en el agua, en el aire. Entonces, como hay tiempo de decantación, de asentamiento de las partículas, y la probeta está graduada, entonces con precisión yo sabré el porcentaje de cada partícula de suelo, de cada clase textural. Ese es el método más preciso que se llama el método análisis mecánico o granulométrico, o también método de Buyucus. Dice, se vale del principio que las partículas del suelo en suspensión, agua, caen según sus tamaños con diferentes velocidades.
Eso les he explicado. ¿Alguna duda? Y entonces, ¿qué pasa? Todas las muestras, cientos de muestras que se envía después de un estudio al laboratorio, ya tienen su resultado según el método de Buyucos en laboratorio. Y te confirma, te corrobora, te confirma o no tu cálculo de la textura del suelo que has hecho en el campo al tacto. Entonces, hay algunos que te dan hasta las patas, ¿no? Chica, tu tacto está hasta las patas, pues no has podido. Entonces, pides el horizonte ese que has sacado y que ya lo tienen seco, todo tamizado, todo bien sequito, lo llevas un poco de ese suelo al caño del laboratorio, lo humedeces y comienzas caray, así era este suelo de textura franco-arcilloso, ¿no? Franco-arcilloso. Al tacto me había equivocado, le había puesto arcilloso de repente. Pero la textura había sido, según Buyucos, franco-arcilloso. Y así voy calibrando mi tacto. Nosotros nos enviaban al laboratorio a hacer cálculo de la textura del suelo por el tacto para confirmar lo que el laboratorio estaba haciendo. Entonces casi los novatos, ya que se equivocaban pues todo, y los ingenieros que tenían mucha experiencia ya acertaban más, ¿no? Muy bien. Any questions? No question. No questions. No question. Después yo lo voy a cuestionar en el examen, ¿eh? Una vez que yo saque, según Buyucos en el laboratorio, los porcentajes de arena, limo, de arcilla que tiene cada suelo, me voy al triángulo textural. Este es el triángulo textural. Ahorita vamos a hacerlo muy rápidamente, porque ya quiero entrar al Classroom. Miren ustedes, este triángulo textural tiene diferentes polígonos en el interior de su triángulo, de su figura. Donde dice, en el centro dice, abajito en el centro dice, suelo, textura franca, todo ese color es franco arcilloso arriba, y arriba es arcilla. A la izquierda, eso es medio azulado, es arena, y a la derecha es todo lo que es limo. Cada lado del triángulo está graduado, fíjense, a la izquierda, desde 0, ¿a cuánto? A Cada 100. lado, a 100. 100. Eso es el porcentaje. A la derecha también, arriba está 0 y abajo está 100 para el limo. Y abajo la base del triángulo es arena. A la derecha está 0, va hasta la izquierda, que es 100. La flecha negra te indica cómo va avanzando de 0 a 100, ¿no? El porcentaje de cada partícula de cada clase textural. Y las flechas verdes está cómo voy a entrar para hacer el cálculo verdadero. La flecha verde. Por ejemplo, para la parte de arcilla voy a entrar de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, la parte de limo voy a entrar de la derecha de arriba hacia abajo. Y la arena desde abajo hacia arriba. Entonces, quiero hacerles un ejercicio. A ver, presten atención, les voy a hacer un ejercicio para que me calculen a qué clase textural pertenece el siguiente suelo. Tome nota. 30% de arcilla, 30%, 10% de limo y 60% de arena.
Franco Arcillo. Franco Arcillo Arenoso. Arenoso. ¿Sí? Ah, ya. Está bien, entonces fíjense qué fácil es ya el cálculo cuando se tienen los resultados del laboratorio. Ellos mismos ya te lo entregan con su textura ya. Por ejemplo, otro ejercicio. 40% de limo, 30% de arcilla y 30% de arena. Franco Franco Arcilloso. Arcilloso. ¿Ya? Por último, 70% de limo, 20% de arcilla y 10% de arena. Franco Limoso. Limoso. ¿Ya? ¿Es difícil? No. Es papayita, como dicen ustedes, papayita. Pero para la siguiente clase todos me tienen que tener su triángulo textural en castellano. Revisen sus libros y me imprimen, aunque sea en blanco y negro o a colores como está acá, lo que sea. Pero todos tienen que saber manejar el triángulo textural. En un tamaño A4, del tamaño de un cuaderno, así, un triángulo textural. Y me lo van a mostrar, ¿está bien? Como tareita, por si acaso es eso, ¿ah? ¿Al día? Ya, profesor. ¿Qué día? ¿Qué día? Jueves. Jueves. A las 10, ¿no? Sí. ¿A qué hora? ¿A qué hora va a ser la clase el jueves? A las 10, ¿no? Sí, a las 10. Ya. Una pregunta. Yo quiero cultivar arroz. ¿En qué suelo, de qué textura debo cultivar arroz? Arcilloso. Arcilloso. ¿Sí? ¿Ustedes conocen la yuca? Sí. Tubérculo. ¿En qué suelo, de qué textura debo cultivar yuca? Mm, Arenosa. ¿Me está preguntando, señorita, o respuesta? No, en un suelo arenoso. Ya. Bien, está bien. ¿Por qué razón? Todo tiene que tener su porqué. La Me yuca, parece que es porque necesita expandirse o algo así. claro, es un tubérculo que necesita expandir. Por lo tanto, la papa será algo parecido, o por lo menos de tendencia arenosa, ¿no? La papa. La oca, todos los tubérculos. La yuca, digo, la piña, la piña, crece en el interior del suelo o encima del suelo. Con que sea un suelo franco, no necesita, porque la piña se crece encima de la superficie del suelo. Pero sí debe retener algo de agua, es el suelo, ¿no? Debe ser retentivo de humedad, retentivo de agua. Mi pregunta es, ¿suelos de qué textura son retentivos, altamente retentivos de la humedad del suelo? Arcilloso. Sí. ¿Me está preguntando, no, señor? ¿O me está respondiendo? Respondiendo. Ya, arcilloso, entonces. Bueno, hasta acá estamos, ¿ya? Fíjense, una de las propiedades más importantes del suelo, entonces, hemos quedado en que era la textura de los suelos. Qué importante es. Por eso será cuando se hace un estudio de suelo, lo primerito que se analiza es la textura de los suelos. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, entraremos al Classroom.
Vamos a, señor delegado, me ayuda, vamos a elevar el curso. Este curso, esta clase que hemos hecho, yo la tengo separada y está con Ya, fecha profe. 18. No, hoy día es 15, perdón, con fecha 15. Entonces la vamos a grabar. Ahorita, ¿cómo hacemos? Tiene que entrar al Chrome. Al Chrome. Ya. Sí, Un ratito, hay que salir todavía de esto. sí. A partir de acá, el Chrome. Sí, ahí arriba tiene que hacer clic en el más. Ya. Ah, no, ya lo tiene abierto, creo. A la izquierda de todo está abierto ¿De la Classroom. propiedad? Sí, Ajá. ahí en donde dice comparte algo con tu clase, Sí. ahí pone agregar. Abajito, te sale un clip. Ah, ya, ya. Pero una tareita les dejaré, pues. Ah, no, ya. Para que quede escrito esto del triángulo textural, ¿ya? Ya. Todavía, ¿no? Acá no está bien, ¿no? ¿Hemos dejado tarea la semana pasada? Sí, sobre la descripción del origen del suelo, Ya, el muy perfil bien. del suelo. Ya, bien. Entonces, como el triángulo textural, lo sencillo, ¿verdad? Para que no se agoten tanto. Entonces, agregar, ¿no? Sí, para subir la clase. Archivo, Sí, archivo. Ahí es seleccionar. seleccionar, Sí. ya. A ver. No, este manejo.